Vamos a ver algunos temas que quedaron. Un solo tema que quedó de la clase pasada, de la clase de relatividad. Ustedes se acuerdan que nosotros vimos en las dos clases anteriores que debido al principio de relatividad de Einstein, las transformaciones de Galileo no eran compatibles con, bueno, justamente con el principio de relatividad de Einstein, en particular con el hecho de que la velocidad de la luz C es la misma en todo sistema de referencia. Entonces lo que nosotros dijimos es, si tenemos un observador O y un observador O', que se mueve con una velocidad v, de O' es la velocidad que ve O de O', entonces nosotros encontramos una forma de relacionar no coordenadas X y Z entre este sistema de referencia y entre este sistema de referencia, que es lo que hacíamos antes con Galileo, sino relacionamos eventos, es decir, coordenadas espaciales más un tiempo. Es decir, nosotros tenemos un evento X y Z T que ocurre en el sistema O, y nosotros lo que hacíamos era aplicábamos las transformaciones de Lorentz, que eran unas transformaciones que se reducían al caso de las transformaciones de Galileo, cuando nos estábamos moviendo con una velocidad baja en relación a la velocidad de la luz, y esto es v es muy pequeño en relación a la velocidad de la luz, esto se transforma en transformaciones de Galileo, y llegábamos al evento visto en el sistema de coordenadas O'. Y hacíamos énfasis en que lo que transformábamos es todo el evento, porque los tiempos también se transformaban y se transformaban dependiendo de la posición espacial. O sea, se mezclaban las coordenadas del espacio y del tiempo. Es decir, nosotros dedujimos que las transformaciones eran, para el caso de movimiento en el eje X, eran exactamente esto. En ese caso, las únicas variables espaciales que cambiaban eran X, y el tiempo también cambiaba de esta forma, donde gamma, el factor gamma, era 1 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Bueno, esto que está acá son las funciones de Lorentz. Para mí, en mi opinión, si a ustedes les resulta complicado entender relatividad especial, está bien, porque el punto es el siguiente. Eh, las cosas que vimos de física hasta ahora son bastante intuitivas, cuando hablamos de movimiento acelerado, movimiento circular, péndulo, son cosas intuitivas en el sentido que son concretas. Más adelante en la materia, en la carrera, perdón, ustedes van a ver cosas que son absolutamente abstractas y antiintuitivas. Van a hablar de, bueno, cuando vean mecánica cuántica, van a hablar de partículas que cruzan una rendija, dos rendijas al mismo tiempo, van a hablar de espacios de múltiples dimensiones, digamos, de repente van a hablar de, no sé, de un vacío cuántico que está completamente fluctuando, va a haber cosas que son completamente inimaginables. El punto para mí es que, y ahí tampoco es un problema, porque ni siquiera se las intentan imaginar. El problema de las transformaciones de Lorentz para mí es que están justo en el borde entre lo que es concreto y lo que uno ya se empieza a dejar de poder imaginar en física. Y por eso es como uno tiene la intención de interpretar esto en base a su sentido común, en base a lo que uno sabe sobre, bueno, sobre el día a día de cómo funciona el mundo, y lamentablemente no se puede. Entonces este es uno de los puntos más difíciles de la carrera en ese sentido. Por ejemplo, ustedes van a tomar estas transformaciones y si las aplican insistiendo en cosas como, por ejemplo, que la simultaneidad entre los eventos raros, no puede depender del sistema de referencia, van a llegar a conclusiones que no van a entender. Justamente no las van a entender porque no van a ser capaces de soltar esas intuiciones, que es lo que justamente tienen que ser capaces de hacer cuando usan las transformaciones de Lorentz. No hay nada que sea paradójico acá, no hay nada que sea no consistente, todo es perfectamente consistente, solo que no es consistente necesariamente con nuestras intuiciones del mundo. Entonces, un ejemplo que les voy a dar ahora, para que entendamos un poco lo que digo, bueno, primero nosotros vimos ya una consecuencia de esto, que es una consecuencia bastante extraña, que es que para dos, si delta t' es un intervalo de tiempo no prima y delta t es un intervalo de tiempo no, encontramos esta relación entre los dos intervalos de tiempo, le llamamos dilatación temporal. Eso quiere decir que el sistema O' que se está moviendo, esencialmente, visto desde O,
todos sus relojes transcurren con menor velocidad. Todos los intervalos entre 2 clics sucesivos de un reloj en O' son más lentos. Justamente por eso, si uno pudiese moverse a una velocidad cercana a la luz y después regresar a la Tierra, uno encontraría que pasó considerable más tiempo en la Tierra que en el sistema de referencia de uno que está moviendo. Y por eso también es que, entre otras cosas, que puse en el campus virtual, puse un link a una canción de Queen, que se llama 39, no sé si la conocen, esa canción, esa letra no la escribió Freddie Mercury, claramente, sino que la escribió Brian May, que es el guitarrista de Queen, además es doctor en astrofísica, cuenta la historia justamente de un grupo de colonos que viajan a buscar otro planeta para colonizar, cuando vuelven se encuentran y como que sus nietos son viejos. Bueno, nada, eso está en el campo virtual, por si tienen ganas de escuchar música con letras relativistas. Bueno, entonces, bueno, eso es una consecuencia de la dilatación temporal. Hay otra consecuencia extraña de las transformaciones de Lorentz, que es algo que se llama contracción de Lorentz. Y tiene el nombre de contracción de Lorentz justamente porque ustedes se acordarán que una de las formas que Lorentz había intentado explicar por qué el experimento de Michelson y Morley no había dado ningún resultado era que ese haz de luz que tenía que viajar más distancia, justamente por el hecho de que la Tierra, perdón, menos distancia, justamente por el hecho de que la Tierra se movía en el éter, en realidad no viajaba menos distancia porque las longitudes se contraían en la dirección del movimiento. Era una hipótesis ad hoc, digamos, ad hoc significa galerazo en latín, no exactamente, ¿no? Significa algo que uno pone adicionalmente para justificar algo que de otra forma no puede, pero no era algo que derivaba de la teoría. Lo que hace Einstein es deriva justamente la contracción de Lorentz de la teoría, deriva de las transformaciones de Lorentz. Lo que dice Einstein es algo de este estilo. Supónganse que ustedes tienen de vuelta los dos sistemas O y O', moviéndose siempre de la misma forma, O' con una velocidad v en x hacia allá. Y ahora supónganse que en O, el observador que está en O, tiene una barra de un material. Una barra de metal o de plástico, lo que fuese. Una barra de longitud L. ¿Está bien? Entonces, entonces esta coordenada que está acá, si O pone el inicio de la barra en x igual 0, entonces el final de la barra, la otra punta de la barra va a estar en x igual L. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto mide la longitud de la barra desde O'? La pregunta es rara, porque ustedes esperarían, de acuerdo a las transformaciones de Galileo, que la longitud de la barra mida lo que tiene que medir, mida L desde O'. Pero vamos a ver que en realidad no. Entonces, una forma de empezar a intentar resolver este ejercicio es definir eventos que se asocian a la medición de la barra. O sea, E1 va a ser el evento 0, coordenada x0, t, y E2 va a ser el evento L, t, y estos dos eventos, desde O, son los eventos que determinan el inicio y el final de la barra. A un tiempo determinado t, ¿no? Esto significa que el evento este corresponde a la longitud de la barra estando en el origen a un tiempo determinado t, y este otro evento, en el mismo tiempo t, es ¿no? donde está el final de la barra. Esto es intuitivamente como ustedes, los dos eventos que ustedes tienen que cuantificar, medir, para saber cuánto es la longitud de la barra. Ustedes la miran y simultáneamente en el mismo tiempo dicen, bueno, acá está el inicio, acá está el final, entonces si yo hago la coordenada espacial de este evento x, más la coordenada espacial de este evento 0, obtengo L menos 0, o sea, x menos 0, que es la longitud total de la barra. Entonces, una forma de pensar cómo uno podría calcular la contracción de Lorentz es decir, bueno, entonces vamos a calcular estos eventos E1 y E2 vistos desde O'. Es decir, vamos a calcular cuánto vale E1', y vamos a calcular cuánto vale E2'. Entonces, para eso son las transformaciones de Lorentz, donde tenemos que poner un x', y acá tenemos que usar para la primera, donde dice x ponemos 0,
nos queda... ¿por qué en los eventos E1 y E2 el tiempo es T para ambos? Bueno, estoy suponiendo que vos simultáneamente medís los dos extremos, veis dónde está un extremo y un final de la barra. ¿Ok? O sea, estoy diciendo, es como si vos mirases la barra en tiempo T, y ese es donde está el inicio y el final de la barra. Entonces, si yo pongo E1' y E2', y meto acá en estas ecuaciones, lo que me va a quedar es, para la coordenada espacial, me va a quedar menos gamma B T, para la otra me va a quedar gamma por L menos B T, y después me van a quedar dos tiempos, T1', T2', que los pueden calcular si quieren. Entonces, esto sería la coordenada x1', x2'. Ustedes lo que pueden decir es, ok, entonces, así como desde O, yo calculé que la longitud de la barra era, esto lo podemos llamar x2, x1. La coordenada x2 menos la coordenada x1, donde x2 era esta, x1 era esta, entonces debería yo ser capaz de calcular desde O' a la longitud de la barra desde O' como la resta de estas dos cosas, x2' menos x1'. Si hacen esta cuenta, si hacen esta resta de esto menos esto, van a encontrar que esto es gamma por L. O sea, de acuerdo con esto que está acá, L' es igual a gamma por L. Donde gamma, ustedes recuerdan, era siempre mayor o igual a 1. Entonces, ¿notan algo raro acá? En esta cuenta que yo hice. ¿Les parece que esta cuenta que yo hice puede estar bien? ¿Por qué, profe? ¿Por qué L' es x2' menos x1'? Bueno, esa es una buena pregunta. En realidad no, pero yo te voy a decir por qué uno puede pensar que es eso. Porque vos, ¿cómo calculas la longitud de la barra desde O? Bueno, si tenés el evento que tiene la coordenada x2 y el evento que tiene la coordenada x1, que en este caso Sí. es tu origen, pero la barra podría estar, no sé, acá, yo voy a hacer x1, yo voy a hacer x2, entonces esta longitud de acá es x2 menos x1, ¿no? Sí, Desde, sí. vos lo que pensás por analogía es, bueno, por analogía desde L', yo voy a encontrar... Ah, no me di cuenta. Sí, está bien, está bien. Está Eh, bien, está bien. bueno, acá lo primero que algo que tiene que llamar la atención es esta fórmula de acá. Según esta fórmula de acá, L', es decir, la longitud que O' B de la barra, es mayor que la longitud de la barra en O. Entonces uno cuestiona por qué entonces decidimos ponerle el nombre de contracción de Lorentz. ¿No deberíamos haberlo llamado expansión de Lorentz? Es decir, según esto, como está en esta parte del pizarrón, esta resolución, O' debería ver a la barra estirada, debería ver la barra más larga, no más contraída, como justamente sabemos que pasa. Entonces tiene que haber algo que está mal en este pizarrón. ¿Se dan cuenta qué es lo que está mal en este pizarrón? Bueno, yo les digo lo que está mal en este pizarrón. Lo que está mal es, exactamente, ahí lo dijo el compañero. No, pasar de viviendo no resuelve nada, porque te está diciendo lo mismo, pero al revés. O sea, te está diciendo que si pasás dividiendo, te va a decir que L' se ve más chico respecto de L, pero eso es lo mismo, digamos. Bueno, lo que el compañero identificó está bien, pero el compañero dijo que cuando ustedes hacen la cuenta, les va a dar que acá hay un T1' y otro T2', pero que esos tiempos no son el mismo tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, lo que significa es que si ustedes van a medir la longitud de la barra desde O', y ustedes se están moviendo respecto de O, entonces tienen que medir esto y esto al mismo tiempo. Si ustedes miden primero esto y un tiempo después la otra posición de la barra, por el hecho de haberse estado moviendo, van a medir cualquier cosa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Desde O', ustedes tienen que medir simultáneamente dónde está el extremo y la posición inicial de la barra. Esto ni siquiera es relativista, esto es sentido común. ¿Está bien? Ustedes se están moviendo en un colectivo y quieren medir cuánto es la longitud de un auto. Entonces lo que ustedes hacen es mirar al auto desde el colectivo y se fijan dónde está el inicio del auto y el final del auto al mismo tiempo.
ustedes se fijan dónde está el inicio del auto. Y después de media hora de andar en colectivo, se fijan dónde está el final del auto y hacen la resta. Bueno, eso, digamos, nada, no tiene por qué, bueno, si lo hacen desde el punto de vista, si lo hacen desde el punto de vista de Galileo, eso debería darles bien, ¿no? Pero no importa, el punto es, en este caso en particular, ustedes tienen que hacerlo con los dos mismos tiempos. ¿Entienden que ustedes tienen que medir? O sea, la medición es a tiempos iguales, desde O'. ¿Ok? ¿Entienden lo que digo? O sea, entonces, lo que hay que hacer es al revés. Hay que empezar escribiendo los eventos que corresponden a la medición desde O', y después ver cómo son esos eventos desde O. Ahí, profe, perdón, ¿cómo dedujimos que, o habíamos dicho que los tiempos son distintos? Porque haces la cuenta y O sea, ¿por qué quedó así? o sea, cuando vos hagas la cuenta, te van a dar Sí, distintos. No la hice para no perder tiempo, pero si vos lo metes en la transformación de Lorentz, te van a dar cosas distintas, no, esencialmente. está bien. Lo dejo para ejercicio para que lo hagan. Entonces, lo que habría que pensar en realidad es al revés. Digo, esto está mal. Esto está mal precisamente por esto que está acá. Y por eso llegamos a algo que es una expansión, una contracción. La forma correcta de hacerlo es al revés. Es decir, bueno, yo voy a decir cuáles son los eventos que corresponden a medir la barra desde O'. Desde O', si yo quiero medir cuánto es la longitud de la barra, voy a necesitar entonces dos eventos distintos que van a ser dónde está el final de la barra visto desde O', dónde está el inicio de la barra visto desde O', pero los dos van a ser al mismo tiempo, no van a ser en tiempos distintos. Porque yo desde O' mido la barra del mismo tiempo. ¿Está bien? Entonces, lo que hago ahora es aplico la transformación inversa de Lorentz. La transformación inversa de Lorentz, yo la escribí cuando escribimos la transformación de Lorentz, es exactamente igual a la transformación de Lorentz, excepto que uno cambia B por menos B. Entonces uno llega a que estos eventos desde O los puede escribir como gamma por x1' más b t' en algún tiempo t1 y gamma por x2' más b t' en un tiempo t2. Esto es aplicar la transformación de Lorentz, donde estos tiempos de vuelta no necesariamente son el mismo. Ahora, yo lo que voy a decir es que esto que está acá, que es ahora la coordenada del extremo derecho de la barra, visto desde O, y la coordenada del extremo derecho de la barra, visto desde de izquierda de la barra, visto desde O, o sea, x2 es extremo derecho de la barra desde O, y x1 es el extremo izquierdo desde O. Entonces, ahora sí voy a decir que L, que es la longitud de la barra, es igual a x2 menos x1. Ustedes acá me pueden decir, ustedes acá podrían argumentar, pero estás haciendo lo mismo, estás cometiendo el mismo error, porque este x2 se relaciona a un tiempo t2 distinto que t1. Así les voy a responder, es verdad, pero la barra está en reposo respecto de O. Y como está en reposo respecto de O, yo puedo medir x1, irme a jugar a PlayStation un rato y volver y medir x2, y como estoy en reposo, en relación de O, es una forma perfectamente válida de medir la longitud de la barra. ¿Está bien? No tienen por qué ser simultáneas las mediciones de x2 y x1 si la barra está en reposo respecto de O. El problema de acá es que yo me estaba moviendo. Entonces, si yo iba y medía esto, después me iba a hacer algo y volvía, yo ya me moví, entonces cambió la longitud de la barra. ¿Está bien? Pero esto es válido desde O, porque la barra está en reposo. No. Entonces no tienen por qué ser al mismo tiempo las mediciones. Pueden ser de tiempos distintos. Y si ustedes hacen esto, meten, o sea, hacen la resta de x2 menos x1, como están escritos acá, entonces van a llegar a que L es igual a gamma por L', o lo que es lo mismo, pasando para el otro lado dividiendo, L' es igual a L sobre gamma.
Y esto sí es una contracción, porque ahora gamma, que es mayor a 1, está dividiendo a L. Entonces la longitud aparente, la longitud de la barra desde O', es menor a la longitud de la barra desde L. ¿Okay? Se contrae en un factor 1 sobre gamma la dirección del movimiento. Es decir, que si ustedes estuviesen viendo, en realidad no es así. O sea, como subjetivamente lo verían. Después voy a poner en el campus virtual cómo se vería esto realmente si uno viese pasar delante de sí un objeto moviéndose a velocidades cercanas a la de la luz. Pero por ahora adhiramos a, digamos, lo que dice la matemática, que nos dice que efectivamente la longitud de la barra está contraída en un factor 1 sobre gamma en la dirección del movimiento de O'. X2, Pero extremo derecho desde O. Sí. una pregunta, profe. La que se contrae vendría a ser L. Lo que se contraen son todas, o sea, no necesariamente tiene que haber una barra para que se contraiga, lo que se contraen son todas las distancias. Si vos estás a prima, o no, eso es completamente simétrico. O sea, no es que en un sistema a la vez expandida y en otro a la vez contraída, completamente simétrico. Tiene que serlo por el principio de relatividad. O sea que si vos estás en O' y ves pasar a O, vas a ver que todas las cosas en O están contraídas en la dirección X. Todo está como comprimido como una especie de acordeón. Y viceversa, si vos estás en O, desde O' vas a ver que todo está comprimido como un acordeón. Lo cual da para pensar que va a haber paradojas asociadas con eso. ¿Por qué no? Porque de alguna forma, ¿cómo puede ser que O vea todo comprimido y al mismo tiempo O' vea todo comprimido? Por ejemplo, eso puede dar lugar a situaciones en las cuales hay un objeto, por ejemplo un camión, que tiene que entrar en un garage. Entonces, desde la posición de alguien que está en un garage en el que parece que no entra, supónganse, no sé, en un garage así, entonces desde la posición de alguien que está quieto, el auto está comprimido, entonces entra en el garage porque está por la contracción del orden comprimido. Mientras que alguien que está en el garage ve al garage todavía más comprimido desde su situación y el auto nunca está entero dentro del garage. Entonces, hay un ejercicio en la guía que es la paradoja del camión y el garage, como lo quieran llamar. Y esa paradoja, no se los quiero spoilear, pero no es una paradoja en realidad. Tiene que ver de vuelta con abandonar una intuición que ustedes tienen de sentido común que no aplica el caso de relatividad. No hay una paradoja en el hecho de que los dos vean, digamos que el que está en el garage vea el auto comprimido y lo vea entrar, y el que está en el auto vea el garage comprimido y vea que es imposible que el auto entre entero dentro del garage. ¿Okay? No sé si eso responde un poco a tu pregunta o en general responde, digamos, qué es lo que está pasando. Todas las longitudes se contraen cuando vos estás viéndolas desde O' en O y viceversa. Sí, sí. Sí, me confunde cuando decís, bueno, de verlos desde O' wow. Por ahí, de ahí viene mi confusión, pero creo que Es lo mismo, o sea, vos podés sí. ser, digamos, O y O' se pueden intercambiar y el resultado tiene que ser el mismo. ¿Está bien? O sea, si vos haces toda la cuenta cambiando el nombre de O y O', vas a llegar a la misma ecuación que está acá. Solo que, bueno, esta ecuación vos la empezaste a calcular con tu sistema en O'. Entonces, pero es lo mismo, o sea, va a llegar a lo mismo. Tiene que ser exactamente lo mismo lo que ves. O sea, vos no podés diferenciar si estás en O o estás en O'. Ese es el punto. Eso es lo que dice el principio de relatividad de Einstein. Si vos desde Sí. O vieses a las cosas expandirse, mientras que desde O' las vieses contraerse, entonces sabrías que estás en O. Pero eso no puede pasar, son completamente indistinguibles. Entonces, uno puede hacer la misma cuenta y llegar al mismo resultado en la contracción para cuando uno ahora está parado en O viendo a O'. Pero no, es el punto. Esta paradoja, ¿entendieron por qué esto es un problema? Y ahí, profe, yo te puedo preguntar, o sea, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre L y L'? O sea, más allá de que sea, bueno, la barra en el sistema primado y la que sea en el no primado. L es la O longitud de sea, la me barra. refiero, sí, Esta es la longitud de la barra en el sistema O en reposo. Es la longitud de la barra en sí, reposo. Entonces, esto es lo que vos llamarías la longitud de verdad de la barra. Es la longitud de la barra que si vos la tenés delante tuyo y la agarrás y vos estás quieto en relación a la barra y la medís con 1 metro, vas a descubrir que la barra mide 1 metro. Entonces, esta es la longitud en reposo de la barra, lo que también se llama la longitud propia de la barra. Y longitud sí. propia de la barra quiere decir, bueno, es la longitud natural de la barra, la longitud que vive alguien que está en reposo en relación a la barra. L' es la longitud de la barra vista desde O'.
vista por alguien que se está moviendo a una velocidad v respecto del observador que midió 1 metro como longitud de ¿Y la L' banda. está dentro de O'? No, L' es otro sistema de coordenadas. O y O' son dos sistemas de coordenadas, de forma tal que vos de momento estás considerando que O está quieto y que O' se mueve con una velocidad v hacia allá. Pero perfectamente podrías revertir la situación y decir que O' está quieto y que O se mueve con una velocidad v menos v para el otro lado. Digamos, es perfectamente simétrico. Vos elegís uno de los dos, pero si elegís el otro, el resultado no cambiaría en absoluto. ¿Está bien? Claro, sí, sí. ¿Se imaginan cuál es? ¿No? Estamos de acuerdo que acá hay una paradoja aparente, ¿no? Porque si ustedes están parados, ¿no? Supongan que ni el auto ni el garage se está moviendo. Entonces el auto, y supongamos que hay un garage en el cual, digamos, el, el, el auto entra justo, ¿no? Es un garage que entra justo el auto. Entonces, desde la perspectiva, es más, podemos suponer que el garage ni siquiera entra justo, no entra el auto. Es como un garage más chico. Ustedes no podrían estacionar el auto y dejarlo quieto de forma tal que entre entero, saldría una parte. ¿No? Y esto es con el auto y el garage quieto. Ahora supónganse que el auto en realidad se mueve a una velocidad muy grande respecto a la luz. Entonces tienen dos perspectivas de ver esto. Desde la perspectiva del auto y la perspectiva del garage. Desde la perspectiva del garage, acá dice garage, puede ocurrir que si el auto está moviendo muy rápido, ustedes están acá parados en el garage, si el auto está moviendo muy rápido en relación a ustedes, por la contracción de Lorentz, entonces el auto aparezca todo hecho como un acordeón y el auto entre en el garage. Uno lo ve en un determinado momento dentro del garage. Mientras que desde el auto, ustedes están en el sistema de referencia del auto, el que está ahora comprimido como un acordeón es el garage. Entonces ustedes nunca van a poder ver entero el auto dentro del garage. Entonces hay una paradoja aparente, ¿no? ¿Por qué, digamos? ¿Qué está pasando? No está en el mismo sistema de referencia. Que coincidan los orígenes no significa que el sistema de referencia sea el mismo, porque el sistema de referencia se está moviendo. Entonces un delta t después ya no es el más mismo sistema de referencia. Entonces que coincidan en un tiempo, lo que el compañero dijo es, bueno, quizás cuando entró en el garage coincidieron los orígenes, coincidi'ó dónde está hoy con O'. Sí, pero eso no hace que el sistema de referencia sea el mismo, porque de todas formas se está moviendo O' respecto a O. Entonces, cuando ustedes se encuentran con una situación así, tienen que preguntarse exactamente qué significa que un auto esté dentro de un garage entero. ¿Qué significa exactamente que un auto está dentro de un garage? ¿Cómo hacen ustedes para averiguar si un auto está dentro de un garage o no? Sí, digamos, ¿qué es lo que tiene que cumplir el extremo derecho y el extremo izquierdo de un auto para estar dentro de un garage? Los dos tienen que estar Tiene que adentro. ser menor a la. ¿Cómo? Tiene que ser menor a las longitudes del garage, de los espacios. Exacto, pero eso tiene que pasar simultáneamente. O sea, simultáneamente, el extremo izquierdo y el extremo derecho del auto tienen que estar al mismo tiempo adentro del garage. Si simultáneamente están al mismo tiempo, si al mismo tiempo t, yo encuentro que los dos eventos, la parte espacial de este evento y la parte espacial de este evento, están los dos dentro del garage, entonces digo que el auto está dentro del garage. El problema es que algo que es simultáneo para este observador no es simultáneo para este, porque la simultaneidad es relativa. Y esa es la cuenta que van a hacer en la práctica. Creo que Sasha se los va a contar. Entonces, lo que ustedes tienen que abandonar es la idea de que la simultaneidad es la misma, vale para de dos eventos, vale para tu sistema de referencia. Para la persona que está fija en el garage, simultáneamente pasa que este extremo del auto y este extremo del auto están los dos al mismo tiempo. En cambio, para alguien que está en el auto, si bien hay un momento en el cual esta punta está dentro del garage, y hay un momento también en el cual esta punta está dentro del garage, los dos eventos no son simultáneos. Entonces nunca está el auto entero dentro del garage. Si es raro, bueno, es raro, pero no hay ninguna paradoja. Piénsenlo. Y después lo van a ver en la práctica. Un poco de alcohol. Acá, profe, es donde vos decís que no tiene mucho sentido pensarlo con la intuición o no.
o sea, más que no tiene sentido pensarlo como una intuición, es todo lo contrario, es contraproducente. Pensar, digamos, que hay una paradoja porque, porque, digamos, no es, porque simultáneamente en un sistema de referencia pasa algo y en el otro no. Porque justamente lo que hay que abandonar es la idea de que los eventos que son simultáneos en un sistema de referencia tienen que serlo en otro. Eso no es verdad. Bien. Bueno, vamos a abandonar relatividad especial por ahora. Después les prometo que la última clase de la materia, que va a ser por lejos la clase más difícil de la materia, pero si me sale bien va a ser también una clase más, eh, formativa de la materia, pero me tiene que salir bien. Ahí vamos a ver relatividad de vuelta, pero por ahora lo vamos a abandonar. Sí, todo lo que había el compañero dice, bueno, pero hay situaciones en las cuales, si la causalidad es tan relativa, entonces uno podría pensar que se viola la causalidad. La respuesta es que no, o sea, la teoría de relatividad es inmune a eso, o sea, nunca se viola la causalidad. Si en algún momento pareciera que se viola la causalidad, y por la causalidad entienden lo que dice el compañero, ¿no? Si digamos, por la causalidad me refiero al hecho, por ejemplo, de que en un sistema de referencia A pasó antes que B, mientras que en otro sistema de referencia B pasó antes que A. Entonces, si A causó A, no puede pasar, digamos, no tiene sentido decir que en un sistema de referencia A causó a B y en otro sistema de referencia B causó A. No tendría sentido, es como que yo diga que si A, por ejemplo, es, no sé, yo pegándole una patada a una pelota, entonces en un sistema de referencia, digamos, el evento de la patada causó el movimiento de la pelota, mientras que en el otro fue al revés. No tiene sentido. Y esto es lo que no pasa en ningún sistema de referencia. Es decir, típicamente para tener situaciones en las cuales se violaría la causalidad, vos requerís moverte más rápido que la velocidad de la luz. Y como ese es un tope a la velocidad que vos te puedes mover, se respeta la causalidad. En física teórica 1 van a ver con mucho más detalle los distintos tipos de separaciones entre eventos, y van a ver que hay eventos, digamos, que están separados en una distancia tan grande, que hay sistemas de referencia en los cuales la causalidad parece que no se respeta, pero esos sistemas son inaccesibles para lo que sería el futuro del observador. Nada, eso es lo que lo van a ver con más detalle en física teórica 1. Pero en la práctica no se viola la causalidad. Bien. Bueno, entonces vamos a abandonar relatividad y vamos a trabajar ahora en otra cosa que es, o sea, eso de vuelta no tiene nada que ver con relatividad por el momento, pero es un tema que es, ahora vamos a empezar a ver todo lo que vimos en la materia de vuelta, pero de otra forma ligeramente distinta. Lo que vamos a tratar de pensar, o sea, nada de lo que yo voy a decir de acá hasta que termine la materia es algo que no esté incluido en la segunda ley más la tercera ley, donde la primera ley no la pongo porque está incluida dentro de la segunda ley, ¿no? Bueno, de Newton. Entonces, todo lo que vamos a ver de acá, en realidad hasta que termine la materia, pero en particular en las próximas clases, está incluido acá. Solamente que vamos a reformular, vamos a escribir de otra forma las consecuencias de estas leyes, para que sea más fácil y más práctico resolver algunos problemas de la mecánica. En particular, una idea central que va a estar detrás de lo que vamos a ver en las próximas 3-4 clases, es una idea de algo que se llaman cantidades conservadas o constantes de movimiento. La idea es que si yo movimiento, la idea es que si yo quiero resolver un problema de mecánica, y yo sé que hay algo que no cambia a lo largo del tiempo, algo que es constante a lo largo del tiempo, entonces yo puedo usar esa cosa que sé que es constante a lo largo del tiempo para relacionar tiempos distintos y hacer que resolver el problema sea más fácil. Ahora vamos a ver ejemplos de cómo es eso. Pero en principio, si yo sé que hay algo que no cambia, sea lo que sea, digamos, ustedes quizás, no sé si lo vieron en el CBC, pero quizás lo vieron en el secundario, un ejemplo es la energía. Pero ustedes acordarán que había algo que se llama energía potencial, por ejemplo, que tiene que ver con la energía de un objeto en un campo gravitatorio, y esa energía se transforma en energía cinética, pero la suma de las dos
en ciertas condiciones en particulares no cambia, es una constante. Entonces, esa suma de las dos energías, que se llama energía mecánica, si es constante, eso me permite resolver ejercicios de forma más sencilla que, bueno, que si yo no supiese que eso se mantiene constante a lo largo del tiempo. Y es lógico, ¿no? Porque es así. Entonces, lo que vamos a hacer en las próximas clases es encontrar cosas que se mantengan constantes a lo largo del tiempo en movimiento. Y vamos a empezar por algo que es completamente básico, fundamental, es la cantidad conservada más básica de todas, que se llama momento lineal. Y la idea del momento lineal es la siguiente: supongamos que ustedes tienen una masa m, que se está moviendo a una velocidad v. Entonces vamos a definir momento lineal, el momento lineal de la masa m, o tiene otros nombres, también se le conoce como impulso lineal, o también se lo conoce como cantidad de movimiento. Lo pueden encontrar de las tres formas. Y lo vamos a definir de la siguiente forma. P va a ser la letra que vamos a usar, P minúscula, es un vector que es la masa por la velocidad. Entonces, lo que nos da una idea de la cantidad de movimiento de la masa es justamente eso, ¿no? Esto aumenta, digamos, a mayor es la velocidad, pero también aumenta a mayor la masa. Es el producto de las dos. Entonces, esto nos da una idea de la cantidad de masa que se está moviendo, cantidad de masa en movimiento. Si la masa es pequeña, esto es pequeño, y viceversa, si la velocidad es pequeña, esto también es pequeño. La comunidad del flujo de masa. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la gracia de definir esto? ¿Cuál es la gracia de definir que la cantidad de momento es P, la cantidad del momento lineal es P es igual a M por B? Bueno, supongamos, esto es algo que no necesariamente va a ser válido siempre, pero sí va a ser siempre válido en esta materia. Supongamos, acá dice, supongamos que la masa es constante, que la masa de esta partícula no cambia con el tiempo, es constante. Eso es algo que vamos a asumir ahora y demás lo vamos a asumir en el resto de la materia. Entonces, si es verdad que la masa es constante, entonces yo calculo la derivada de P respecto del tiempo. Esto es... esperen que... Ahí está. Bien. Decía, entonces la derivada de P respecto del tiempo sería la derivada de M por B. Pero si M es una constante, sale afuera, y me queda la derivada de B respecto del tiempo, y la derivada de B respecto del tiempo es la aceleración. Y la masa por aceleración es, por la segunda ley de Newton, la fuerza. Esta es la segunda ley. Entonces llegamos a la conclusión de que si yo defino P como masa por velocidad, entonces la derivada de P tiene que ser igual a la fuerza. O sea, entonces, si P para una partícula es su masa por su velocidad, entonces, siempre que la masa sea constante, que es lo que va a pasar en la materia en general, la derivada de P respecto al tiempo es igual a la fuerza sobre la partícula. Y esta es otra forma distinta de escribir la segunda ley de Newton. O sea, yo podría haber empezado la materia, y algunos libros que lo hacen, diciendo esto es la segunda ley de Newton, escrita de esta forma. Nosotros no lo hicimos, pero podríamos haber empezado introduciendo P y definiendo la segunda ley, como esto que está acá. ¿Ok? Bueno, hasta acá no estoy haciendo nada raro, me siguen, o sea, es simplemente introducir una cantidad nueva y mostrar que es lo mismo en virtud de la segunda ley de Newton que la fuerza su derivada. Además, supónganse ahora que nosotros tenemos dos masas, la masa M1 y la masa M2, y esas masas interactúan entre sí con nada más. O sea, tenemos la fuerza hecha sobre la masa 1 debido a la masa 2, y la fuerza hecha sobre la masa 2 debido a la masa 1. Entonces, nosotros, por la tercera ley, esta es la tercera ley de Newton, sabemos que F2,1 es igual a menos F1,2. ¿Ok? O sea, las masas son la misma, las fuerzas son las mismas, pero con un menos, con un menos adelante. Entonces, yo puedo definir una cantidad que voy a llamar P mayúscula, que es la suma
de la cantidad de movimiento, del impulso lineal, perdón, es la misma cantidad de movimiento, de la masa 1 y la masa 2. O sea, esto va a ser P1 chica más P2 chica, o sea, M1 por B1 más M2 por B2. Esto es lo que se llama el P total, el momento, el impulso lineal total. El momento lineal, me voy a confundir todo el tiempo. Momento lineal total. Bueno, entonces si yo derivo respecto al tiempo esta cosa, yo calculo la derivada respecto al tiempo del impulso total. Esto es la derivada de esto más la derivada de esto. La derivada de P1 respecto al tiempo más la derivada de P2 respecto al tiempo. Y esto, por lo que acabo de escribir arriba, son las fuerzas que actúan sobre la masa 1. Es decir, esto es F12. Y estas son las fuerzas que actúan sobre la masa 2, o sea, F21. Y estas cosas son, cuando yo las sumo, se cancelan, ¿no? Porque justamente tienen sentidos opuestos. Entonces, esto es 0. Entonces llegamos a la conclusión de que si yo sumo, que va a la tercera ley, llego entonces a que la derivada del momento total del sistema de dos partículas es 0, o lo que es lo mismo, P es igual a constante. Yo, en realidad, podría haber partido al revés. Podría haber partido de decir lo opuesto. Podría haber partido de decir, ok, en vez de asumir que vale la tercera ley, voy a asumir que vale esto. Que vale que la derivada de el P de 1 más el P de 2 es 0. Entonces, en ese caso, yo digo que dP respecto de T es igual a 0. Esto es lo mismo que decir que dP1 sobre dt más dP2 sobre dt es igual a 0. Y esto es lo mismo que decir que la fuerza de 1, 2 más la fuerza de 2, 1 es igual a 0, o lo que es lo mismo, la fuerza de 1, 2 es igual a menos la fuerza de 2, 1. Entonces, partiendo de acá, llegamos a la tercera ley. O sea, estas cosas son equivalentes. O sea, son equivalentes decir que dP sobre dt para una partícula es igual a la fuerza que actúa sobre esa partícula. Esto es equivalente a la segunda ley, lo que está acá, es lo mismo, y decir que la derivada de el P, que es la suma de un sistema de dos partículas, es igual a 0 siempre. Eso es equivalente a la tercera ley. ¿Okay? Son equivalentes estas cosas. Uno puede escribir la segunda ley diciendo, bueno, la fuerza igual a masa por aceleración. Uno puede escribir la segunda ley diciendo, bueno, el P de una partícula se define como su masa por su velocidad, entonces su derivada es igual a las fuerzas que actúan sobre esa partícula. Y si yo estoy en un sistema de 2, M1 y M2, sin ninguna fuerza externa, por supuesto, sino que únicamente se hacen fuerza entre sí, entonces hablar de la tercera ley, esta fuerza es menos esta, es lo mismo que decir que la derivada de el P, que es la suma de los dos P's, es igual a 0. ¿Okay? Bueno, hasta ahora no dije mucho, o sea, estoy diciendo lo mismo de otras formas. ¿Hay algo que ustedes no entiendan en lo que está en este pizarrón? Quizás no se entiende para qué lo estoy haciendo, pero dejemos eso de lado un segundo y yo puedo decir algo que no se entienda de las cuentas que están hechas o de si es correcto lo que yo estoy escribiendo. Ok. Bien. Bueno, ¿por qué entonces, ahora que lo quiero que entendamos es para qué sirve? O sea, parece que lo que estoy haciendo es una estupidez, porque estoy diciendo lo mismo de otra forma, no estoy diciendo nada nuevo. Es verdad que no estoy diciendo nada nuevo, pero ahora voy a mostrarles por qué, a pesar de que parece que no estoy diciendo nada nuevo, hay una profundidad enorme en esta forma de ver las cosas. No solamente es útil, sino que en cierta forma es profundo, en el sentido de que van a aprender algo sobre la forma en la cual uno puede estudiar la naturaleza, usando la física, que en mi opinión es para nada trivial. Y eso tiene que ver con lo siguiente. Supongamos que tenemos, en vez de dos partículas, ahora supongamos que tenemos n partículas. Tenemos n
objetos, masas puntuales. Entonces, esas n partículas las vamos a tener en algún lugar del espacio, y se van a hacer fuerzas, por supuesto, entre ellas, que van a respetar la tercera ley de Newton, ¿no? Como todas fuerzas propiamente dichas, son las masas. Bueno, nosotros vamos a, acá dibujé 4, pero imagínense que podría haber más todavía. Bueno, vamos a trazar una línea divisoria entre mis n partículas y el resto del universo. Y esto es algo que ustedes en física lo van a hacer todo el tiempo. O sea, nosotros no lo hicimos expresamente hasta ahora, pero digamos, es algo que ustedes necesariamente van a tener que hacer constantemente en otras materias de la carrera, porque es la forma en la cual uno estudia un pedazo del mundo aislado de los demás. Uno traza una línea entre las n partículas y el resto, y uno dice que lo que está dentro de la línea es lo que uno se llama el sistema. O sea, el sistema físico que estamos estudiando son las n partículas que están acá adentro. Entonces uno va a distinguir ahora fuerzas internas al sistema y fuerzas externas al sistema. Y la pregunta es, ¿cuándo una fuerza es interna y cuándo es una fuerza externa? ¿Se animan a decirme cuál sería la definición de una fuerza que es interna y una fuerza que es externa a este sistema? ¿Cuál sería el criterio que ustedes buscarían para definir si una fuerza es interna? Una fuerza interna vendría a ser las que se ejercen entre sí las partículas. Ok, eso es correcto. Entonces, ¿cómo la distinguís de una fuerza externa? Y vendría a ser de una en que no se vean involucradas O sea, vos decís, las mismas partículas. hay una partícula acá afuera, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta partícula le puede hacer una fuerza a esta, supongamos, y esta es una fuerza externa, porque está hecha por una partícula que no estaba dentro del ¿no? Algo así. Claro. Bueno, Sí, está bien. supongo que sí. Otra forma de decirlo es que estas fuerzas tienen a su par dentro del sistema. Y estas tienen su par fuera del sistema. Es decir, todas las fuerzas propiamente dichas tienen un par. La pregunta es si el par está dentro o está fuera. Si yo tengo una fuerza hecha por una partícula, por otra partícula que está dentro de esto, entonces yo el par lo voy a encontrar acá, lo voy a encontrar adentro de la línea punteada. En cambio, si yo veo una fuerza hecha por una partícula que está fuera, entonces el par está acá, es este, y este par no está dentro de la línea punteada. Entonces, si el par está fuera, yo digo que la fuerza es externa al sistema. Es otra forma de decirlo, mismo que dijo el compañero, pero va a ser un poco más útil expresarlo de esta forma. ¿Está bien? Bien, sí, hay algunas personas, varios lo dijeron correctamente también en el chat. Perfecto. Bueno, entonces, yo lo que voy a hacer, entonces, esta es la fuerza externa, y yo además voy a decir que esta es la fuerza externa que actúa sobre la partícula IESIB. O sea, cada una de estas puede tener en principio una fuerza externa total, o sea, resultante. Digamos, cada una de estas puede tener una fuerza externa total. Es decir, que las fuerzas que van a sentir cada una de estas masas se van a dividir en dos. Se van a dividir en la suma de todas las fuerzas internas, que van a aparecer como un vector, acá, que es la suma de todos los vectorcitos de todas las fuerzas que tienen un par, hecho por, digamos, por otra masa dentro del sistema, y van a tener una fuerza que va a ser la suma de todas las fuerzas hechas por otras partículas que están afuera del sistema. Vamos a considerarlo como un único vector que ya es la resultante de todas esas fuerzas hechas por partículas que están afuera del sistema. Entonces lo dividimos en dos. Entonces, lo que vamos a hacer es, como hicimos en el caso anterior, de que teníamos dos partículas, vamos a definir P, yo voy a usar la letra P grande, P mayúscula, para definir el momento lineal total del sistema. O sea, esto va a ser la sumatoria desde I igual 1 hasta N de P sub I. O sea, P sub 1, el P de la partícula 1 más el P de la partícula 2, así hasta llegar al P de la partícula N. ¿Okay? O lo que es lo mismo, la sumatoria desde I igual 1 hasta N de las masas MI por las velocidades BI. O sea,
la masa 1 por la velocidad de 1, más la masa 2 por la velocidad de 2, así hasta llegar a la masa n por la velocidad de n. Este es el P total, esto es el momento lineal total del sistema. Y es una cantidad que depende del sistema. Fíjense que este momento total yo lo calculo en relación a la línea punteada que yo dibujé acá. Si yo hubiese dibujado la línea punteada, incluyendo esta partícula que está acá, el momento lineal sería otro. ¿Okay? Es el momento lineal del sistema de partículas. ¿Está bien? Entonces vamos a calcular cuánto vale la derivada de esto. Vamos a calcular cuánto vale la derivada de esta cosa que está acá. Vamos a calcular cuánto vale la derivada de el momento lineal total. Entonces, esta derivada, siempre utilizando la regla, ¿no?, de que las derivadas se distribuyen con las sumas, es la suma de todas las derivadas de todos los momentos de las partículas que están adentro del sistema, hasta llegar a la número n. ¿Ok? Hasta acá no estoy diciendo nada, esto es simplemente como uno deriva una suma de cosas. Ahora, estas derivadas, la derivada de, por ejemplo, de P1 respecto de T, ¿cuánto vale? La derivada de P1 respecto de T tiene que valer la fuerza total hecha sobre P1. Okay, eso es la segunda ley de Newton, lo que dijimos, que, ¿no?, que dado que P1 es M1 por V1, entonces su derivada es M1 por A1, o sea, masa por aceleración, tiene que ser la suma de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula 1. Pero esas fuerzas las vamos a poder descomponer entre las fuerzas que son internas sobre la partícula 1, más las fuerzas que son externas. Una fuerza o es interna o es externa, ¿ok? No hay, digamos, no hay otra posibilidad. Entonces, eso lo vamos a poder hacer para la partícula 1, para la partícula 2, así, etc. O sea, vamos a poder decir que la derivada de P, un poco abajo, vamos a hacer así, la derivada de P respecto del tiempo va a ser igual a, bueno, las fuerzas internas sobre 1, más las fuerzas externas sobre 1, más las fuerzas internas sobre 2, más las fuerzas externas sobre 2, por ejemplo, hasta 3, fuerzas internas sobre 3, más fuerzas externas sobre 3, y esto después uno lo va a seguir haciendo hasta llegar a las fuerzas internas sobre la última, la enésima, más las fuerzas externas sobre n. ¿Ok? Y hay otra forma de escribir esto, que es todavía más claro en relación a donde queremos llegar. Otra forma de escribir esto es decir, bueno, pero ¿quién es la fuerza interna sobre 1? O sea, ¿cómo puedo escribir la fuerza interna sobre 1? O sea, ¿quién es la fuerza interna sobre 1? La fuerza que actúa sobre 1 hecha por la partícula 2, más la fuerza sobre la partícula 1 hecha por la partícula 3, más la fuerza sobre la partícula 4, y así sucesivamente hasta llegar a n. ¿No? Es la sumatoria de todas las fuerzas que le hacen a la partícula 1 las demás. La 2, la 3, la 4. Y eso es la fuerza interna. Dejemos de lado de momento estas fuerzas, las externas, y escribamos ahora este término acá. La fuerza interna sobre la partícula 2. Eso es la fuerza sobre la partícula 2 hecha por la partícula 1, más la fuerza sobre la partícula 2 hecha por la partícula 3, más la fuerza sobre la partícula 2 hecha sobre la partícula 4, más así, y después sigue hasta la enésima. Para el caso de la 3 va a ser lo mismo. La fuerza que la partícula 1 le hace a la 3, más la fuerza que la partícula 2 le hace a la 3, más la fuerza que la partícula 4 le hace a la 3. Y después esto es lo que va a seguir sumando sobre todas las fuerzas internas. Y después lo que nos falta escribir son las fuerzas externas. Nos va a terminar de escribir las fuerzas, nos falta escribir las fuerzas externas. Las fuerzas externas sobre la partícula 1, más las fuerzas externas sobre la partícula 2, más las fuerzas externas sobre la partícula 3, así hasta las fuerzas externas sobre la partícula n.
¿Ok? Entonces, yo lo que hice acá fue, primero, desarrollar que la derivada del P total es esto. Después, para cada una de estas, puse que para cada una de las partículas, la derivada de su momento lineal tiene que ser las fuerzas totales que actúan sobre ella, que se pueden dividir en una contribución de fuerzas internas y externas. Para la 1, para la 2, para la 3. Pero las fuerzas internas, además, son las fuerzas que están hechas por otras partículas del sistema. Entonces las voy a poder escribir siempre de esta forma. La que está hecha sobre la partícula 1 por la 2, por la 3 por la 4, y lo mismo por la ahora hecha sobre la 2 por la 1, por la 3 por la 4, y sucesivamente, me quedarán al final todas las fuerzas externas. Bueno, entonces, acá hay algo que va a dar 0 en esta suma, y algo que no. ¿Se dan cuenta de qué parte de esta suma va a dar 0? Esa suma, las fuerzas, claro, el compañero lo dijo correctamente, las fuerzas internas se anulan. ¿Por qué? Bueno, porque yo siempre las puedo poner en parejas. Siempre las puedo agrupar de a pares. Por ejemplo, esta la puedo agrupar con esta. Y en realidad son pares de acción y reacción. O sea que F12 es menos F21. Cosa que cuando la sume se van a cancelar. F31 le voy a poner con F13. No sé, F23 le voy a poner con F32. Y así en general, digamos, una vez que yo desarrolle todas estas sumas, cada una de estas va a tener su par. Lo podemos ver gráficamente, porque cada una de estas que estoy poniendo es una de estas flechitas. Y si es una fuerza interna, siempre tiene su flechita contraria que la cancela. ¿Está bien? Entonces, todas estas sumatorias, si todo esto que está acá, se cancela, porque son todas fuerzas que son pares, y las únicas fuerzas que me quedan sin pares son justamente las fuerzas externas al sistema. Esa es la definición de ser una fuerza externa al sistema, una fuerza que no tiene par. Entonces, dentro del sistema. Entonces, cuando yo hago esta cuenta que está acá, me va a quedar entonces que la derivada del momento total es lo que voy a escribir como Fxt, donde Fxt es la sumatoria de todas las fuerzas sobre cada una de las partículas que son externas al sistema. O sea, este término que me quedo acá. El término de las fuerzas internas se cancela. Entonces, para un sistema de partículas, la derivada del momento total es igual a la suma de las fuerzas externas al sistema. Las fuerzas internas no contribuyen nada. Entonces, y hay un corolario de esto, un corolario bastante obvio de esto, que es, entonces, si la sumatoria de las fuerzas externas es 0, es decir, si esto es igual a 0, es decir, si no hay fuerzas externas sobre el sistema, entonces la derivada de P respecto de T es igual a 0, y esto es lo mismo que decir que el P es igual a una constante. O sea que el P total del sistema se mantiene constante a lo largo del tiempo. Y todo lo que escribimos acá, en este pizarrón, es únicamente una consecuencia de la segunda ley y de la tercera ley, y de nada más. Entonces, esto siempre vale. ¿Okay? Vale para todo sistema mecánico. Si no hay fuerzas externas, ustedes no pueden medir una diferencia, un cambio en la cantidad en el momento lineal total. ¿No? Que estoy diciendo que P mayúscula es la sumatoria de todos los P sub i chiquitos. ¿Okay? Perdón, profe. Sí. Una consulta. Esos P chiquitos, ¿por qué vos agregabas las fuerzas externas ahí? ¿Cómo? O sea, vos tenés el momento lineal de, no sé, la partícula 1 dentro de esas 4 que habías puesto, Sí. y ¿por qué agregás tanto las fuerzas internas y las fuerzas externas? O sea, es como la sumatoria de las internas más externas. Cuando yo hice esto, preguntás, cuando yo hice la cuenta donde derivé el P total, yo escribí que esto es la sumatoria de cada uno de los P. No, me expliqué mal. El del P1, porque vos dijiste que eran las fuerzas. Justo lo borraste, pero creo que eran las fuerzas internas más las externas, por eso cuando derivás. La derivada de P1, por ejemplo, respecto al tiempo, yo lo puedo escribir como
las fuerzas que son internas al sistema actúan sobre la partícula 1 más las fuerzas que son externas. O sea, esto es una división que tiene sentido. O son internas o son externas. ¿Está bien? ¿Esto es lo que vos me preguntás? Sí, eso mismo. Bueno, esto es, digamos, ¿por qué vale esto? ¿O por qué después estas desaparecieron? No, el otro lo entendí. Ok. ¿Por qué incluís las externas en este caso? Cuando decís que Eh, del impulso lineal de esa partícula en particular. P1 es la masa por la velocidad de la partícula 1. Entonces, la derivada de P1 respecto de T es la masa por la derivada de la velocidad, o sea, por la aceleración, ¿no? Y la masa por aceleración es la partícula por la segunda, A la suma es la a la fuerza, sumatoria. pero todas, claro. No únicamente las internas o las externas. Son todas las fuerzas. ¿Ok? Listo. Bueno, bien. Sí, ya está, gracias. No. Bueno, entonces, esto entonces ya empieza a ser útil. Empezamos a darnos cuenta que esto va a ser útil porque ya encontramos entonces algo que es el P total, que bajo ciertas circunstancias, que es que no haya fuerzas externas, se mantiene constante. Y eso va a ser útil. Hay otra forma de ver esto que todavía es incluso más útil, y que al principio parece una pavada, pero después con el tiempo uno se va dando cuenta de que es de todo menos una pavada. Y es de vuelta otra forma de reescribir esto que estoy diciendo acá. Y a ver si me siguen con esto que voy a decir. Supongamos que queremos definir, supongamos que queremos escribir, Fx es la fuerza total que actúa sobre el sistema, la sumatoria de todas las fuerzas externas del sistema. Entonces supongamos que nosotros queremos escribir una ecuación de este estilo. Entonces que las fuerzas externas al sistema van a ser la masa por la aceleración de algún punto. Ahí vemos, algún punto del espacio. Donde m es la sumatoria de todas las masas, o sea, la masa total del sistema. Y R es en principio algún punto del espacio. Todavía no sabemos cuál es. Entonces la pregunta es si existe esta ecuación, es decir, si hay algún punto del espacio, digamos, que yo puedo obtener a partir de la información que tengo del sistema, que se mueva como una partícula bajo la acción de las fuerzas externas, como una partícula que concentra toda la masa del sistema. ¿Está bien? O sea, la idea es, básicamente, si yo logro escribir esto, yo de alguna forma logro reemplazar a mi sistema por una única partícula. Por una única partícula que se está moviendo, que tiene posición R y se mueve de acuerdo a la segunda ley de Newton. Y lo que tiene de diferente esta ecuación es que únicamente tiene en cuenta las fuerzas externas del sistema. O sea, las fuerzas internas del sistema desaparecerían. Yo no necesitaría conocer las fuerzas internas del sistema para calcular cómo evoluciona en el tiempo la posición de este vector R. Únicamente cuáles son las fuerzas externas al sistema, y en base a eso podría entonces calcular cómo se mueve este vector R de acuerdo a esta especie de segunda ley de Newton. Entonces la idea es si yo puedo imaginarme si hay un punto del espacio que concentra toda la masa del sistema que se mueve bajo la segunda ley de Newton, bajo la acción de las fuerzas que son externas al sistema. ¿Ok? Lo voy a escribir porque es extremadamente importante que lo vean de esa forma. La pregunta que yo me estoy haciendo es, ¿existe un punto? Es un punto geométrico, no tiene que haber una partícula en ese punto. Es una coordenada R, un vector posición R. Tal que R se mueve como una partícula que concentra toda la masa del sistema, o sea, toda la masa del sistema es como si estuviese en R, se mueve como una partícula que concentra toda la masa del sistema bajo la acción de las fuerzas que son únicamente externas al sistema. ¿Okay? Si yo encuentro esto, lo que me está diciendo esto es que yo puedo reemplazar
Entonces, el estudio de cualquier sistema, con toda su complejidad, con sus interacciones internas, digamos, con lo que fuese, por el movimiento de una única partícula que se mueve bajo la acción de las fuerzas externas. O sea, como que yo puedo olvidarme de lo que pasa dentro. Es como que yo les diga, imagínense esta situación. Esto que está acá es una botella de alcohol, ¿no? Entonces, las moléculas de alcohol que están dentro de la botella van a sentir fuerzas internas y fuerzas externas. Fuerzas hechas por otras moléculas de alcohol y fuerzas hechas por las moléculas, digamos, por cosas que están afuera de la botella. Por ejemplo, la gravedad. Ahora, la pregunta es si yo suelto esta botella y la hago caer, entonces, en ese movimiento, yo para calcular lo que pasa con esta botella, ¿tengo realmente que calcular la trayectoria de todas las moléculas de alcohol que están dentro de la botella bajo la acción de la gravedad? ¿O me puedo olvidar de todas esas fuerzas internas y pensar que en realidad hay un punto de esta botella, que es el que se mueve como si fuese una única partícula que concentra toda la masa de la botella y cae bajo la acción de la gravedad con una fuerza de emergencia? O lo que es o veamos de otra perspectiva. Yo me alejo mucho de esta botella, me alejo. Con el tiempo, al alejarme pierdo la noción de que en realidad hay cosas dentro de esta botella. Y visto desde muy lejos, esta botella en realidad es un punto, que tiene toda la masa de la botella, y que ese punto se mueve únicamente, obviamente, en relación a las fuerzas externas que están sobre la botella. Las fuerzas internas vistas de lejos ya no tienen sentido. Entonces, por supuesto que entonces tiene todo el sentido del mundo que esto se pueda hacer. También, si esto no se pudiese hacer, yo para calcular qué es lo que le pasa a la botella cuando la suelto, tendría que ponerme a resolver toda la trayectoria de movimiento, digamos, las ecuaciones de movimiento de cada una de las moléculas del alcohol que están acá adentro. Pero eso no es algo que uno hace. ¿Está bien? Entonces es lógico que esto se pueda hacer. Yo puedo reemplazar un sistema por un único punto que concentra su masa, y para saber cómo se mueve ese punto, únicamente importan las fuerzas externas del sistema. Las fuerzas internas no me importan. ¿Ok? Entonces, eso es exactamente el centro de masa, sí. Y vamos a ver que esto se puede hacer. Esto se puede hacer si yo defino a R mayúscula, que a veces ustedes lo van a encontrar en libros escritos como R del centro de masa, o X del centro de masa. Yo típicamente voy a usar la letra R mayúscula. Y esto va a ser el promedio desde igual 1 hasta n, o sea, ustedes toman la sumatoria de todas las masas por sus vectores posición dentro del sistema y dividen por la masa total del sistema. O sea, esto que están dividiendo abajo es la masa total. Entonces, esto que está acá, yo ahora voy a demostrar que se comporta exactamente de esta forma. Ese vector que se computa en base a las masas y a las posiciones, las partículas del sistema, yo voy a mostrar que se cumple exactamente esto, lo cual es bastante sencillo. O sea, yo puedo calcular cuánto vale entonces la derivada, vamos a escribir R punto, cuánto vale la derivada de esto, y esto va a ser entonces, siendo que lo que de abajo no se deriva, porque las masas son constantes, va a ser la sumatoria de igual 1 hasta n de las masas por la derivada, las velocidades que son las posiciones. ¿Ok? Y esto que está arriba, si ustedes se fijan, es el P total. ¿No? Es la sumatoria de la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2. O sea, esto es el P total de mi sistema sobre lo que voy a usar la letra M grande para referirme a la masa total. O sea, yo llegué entonces a escribir que el P total de mi sistema se puede escribir como la masa total por la velocidad de este punto R en el espacio. Y si yo derivo una vez más, entonces respecto del tiempo, llego a que la derivada del P total respecto del tiempo es la masa por la aceleración de ese punto del espacio, y dijimos que la derivada del P total era las fuerzas externas de acá. Entonces, llegamos a la conclusión de que las fuerzas externas al sistema, sus sumatorias, son iguales a la masa total del sistema por la aceleración de este punto, que se conoce como el centro de masa del sistema. Y es un punto que yo puedo calcular a partir de todas las masas que están en el sistema,
que no necesariamente tiene que coincidir con la posición de una masa. De hecho, ni siquiera tiene que haber materia en ese punto. Ustedes piensan en un disco, por ejemplo, el centro de masa está acá en el medio, no hay nada en ese punto, digamos, no hay materia, pero no importa, es un punto geométrico de espacio que, si ustedes lo piensan como un punto que concentra toda la masa del sistema, entonces ese punto se mueve bajo la acción de las fuerzas externas, recuerda la segunda ley de Newton. ¿Ok? Y esto es lo que yo digo que es profundo, porque lo que significa esto entonces es que de alguna forma uno hace física, cuando uno descubre esto, uno se da cuenta de que uno siempre tiene la opción, cuando uno no entiende un sistema, barrer la complejidad interna del sistema debajo de la alfombra y estudiar el sistema alejándose un poco más y olvidándose de lo que serían lo que se llaman los grados de libertad internos de un sistema. Por ejemplo, uno puede agarrar, imaginarse a los físicos, bastante contemporáneos de hecho, tratando de entender, por ejemplo, qué hay dentro de un protón. Entonces, los físicos contemporáneos van a decir, bueno, dentro de un protón hay tres cosas que se llaman quarks. Ahora, quizás sea muy difícil describir cómo son las fuerzas internas de estos quarks. Pero no importa, porque si yo me alejo lo suficiente, esto lo puedo describir como una única partícula, que yo la llamo protón. Y para describir el centro de masa de esto, yo no necesito ni siquiera saber que esto está hecho de quarks. Únicamente necesito darme cuenta que esto desde lejos lo puedo pensar como una partícula que se mueve bajo la acción de las fuerzas externas a esto con la segunda ley de Newton. Entonces yo puedo decir, bueno, y después me puedo seguir alejando más. Voy a imaginarme, ahora tengo un núcleo atómico, es decir, muchos protones, muchos neutrones juntos. Entonces, qué difícil puede llegar a ser describir el movimiento detallado de todas estas cosas. Bueno, sí, puede ser muy difícil, pero para describir cómo se mueve un átomo, un núcleo de uranio 235, por decir algo, yo no necesito describir todo esto. Yo únicamente puedo decir, bueno, hay un centro de masa acá, y las fuerzas externas del sistema hacen que esto se mueva como una partícula puntual. Siempre me puedo ir alejando, después puedo agarrar y puedo decir, bueno, esto que está acá es un átomo de benceno. Cada una de estas cosas que está acá es un átomo de carbono. Entonces yo puedo decir, bueno, qué complicado puede llegar a ser describir el movimiento de todos los grados de libertad, o sea, todas las interacciones internas que hay entre las moléculas, entre los átomos, perdón, de hidrógeno y de carbono que hay acá adentro. Sí, es verdad, pero desde lejos, esto no es otra cosa que una molécula de benceno. Y la molécula de benceno desde lejos la puedo pensar siempre como una partícula puntual. El planeta Tierra es extraordinariamente difícil de describir si yo me voy a preocupar por todas las fuerzas internas que hay entre las placas tectónicas, entre, bueno, todas las fuerzas internas que hay entre todos nosotros, digamos, entre todas las cosas que nos rodean, pero desde lejos, si yo quiero describir, por ejemplo, como la Tierra orbita alrededor del Sol, no me hace falta ir y mirar todo lo que está adentro. Alcanza con darme cuenta de que en realidad lo que yo quiero describir es como un punto orbita alrededor del Sol. Ese punto es el centro de masa de este objeto. Entonces, lo que nos enseña esto es que siempre en un sistema físico puedo dar un paso atrás y mirarlo como un punto. Dar un paso atrás y mirarlo como un punto. Dar un paso atrás y mirarlo como un punto. Acá di un paso atrás y lo que antes llamé un punto, ahora son muchos puntos, pero doy otro paso atrás y tengo un punto. Y acá, de vuelta, lo que antes llamé un punto acá, ahora son muchos puntos, pero si doy otro paso atrás, vuelvo a tener siempre un punto. Entonces, esto es... ustedes va a haber profesores en la carrera de física que les van a intentar convencer de que en realidad lo más importante es lo que uno estudia en esta dirección. Es decir, lo más importante es entender qué es lo que pasa en escalas cada vez más y más pequeñas. Y yo estoy acá para decirles, en la primera materia de su carrera, que eso no necesariamente es lo más importante. Puede ser lo más fundamental, eso estoy de acuerdo, puede ser que sea lo más fundamental, pero no necesariamente lo más importante. Lo más importante es lo más importante, lo que la gente necesita que se resuelva, eso es lo importante. Y por eso es que hoy por hoy no les va a extrañar encontrarse a muchos físicos de altas energías y de partículas diciendo que hoy por hoy en realidad lo importante es encontrar y modelar y encontrar una forma de frenar la pandemia COVID, que no tiene nada que ver con lo que pasa en esta escala, porque lo importante no es lo mismo que lo fundamental. Mi punto con esto es que hay muchas escalas posibles en las cuales un físico puede modelar la realidad, y que si bien es verdad que hay una escala que se puede decir que es más fundamental, que es a medida que yo miro más y más, con más y más zoom lo que pasa en los componentes de la materia más fundamentales, eso no significa que esto sea lo más importante. En distintos momentos, distintas cosas son las más importantes.
Si yo quiero construir una bomba atómica, por ejemplo, esto es importante, pero esto no. Si yo quiero hacer una reacción química, esto es importante, pero estos dos probablemente no. Y así sucesivamente. ¿En una pelota va cambiando el centro de masa? No. A ver, el centro de masa está referido a un sistema de coordenadas fijo. O sea, el punto es el siguiente, ¿no? Si vos tenés acá un O y tenés algún sistema, está bien la pregunta, es inteligente. Entonces vos vas a tener, suponete que esto en realidad es una pelota, ¿no? Ese es su sistema. Entonces, el centro de coordenadas, el R del centro de masa de esto, va a ser un vector así. Y si esto está bajo acción de fuerzas externas, entonces todo esto se va a mover y va a tener una trayectoria que vos vas a poder computar usando la segunda ley de Newton, calculando simplemente fuerzas externas, es igual a la masa por la aceleración de todo esto. Ahora, desde un sistema de referencia que está en el centro de masa de esto, que es un sistema de referencia que inclusive podría ser no inercial, es decir, si vos decidís yo me voy a parar con la pelota que entonces se mueve, el centro de masa siempre está en el mismo lugar, ¿está bien? Porque estás parado en el centro de masa. Pero bueno, el sistema de referencia podría ser no inercial, por ejemplo, si esta pelota está rotando, está cayendo aceleradamente, pero si vos te paras en un sistema de referencia inercial, sí, por supuesto que puede cambiar la posición del centro de masa en relación a las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Sí, o sea, que sea hueca o no, no importa, digamos. El centro de masa no tiene por qué estar puesto en un lugar donde haya materia o no. Simplemente es una posición con coordenadas espaciales. Vamos a hacer un ejemplo para entender. Hay algo que está bueno entender, y vamos a tratar de entenderlo lo antes posible. Supónganse que tenemos esta situación. Tenemos un sistema de referencia inercial. Podemos decir que tenemos G hacia abajo, estamos en un campo gravitatorio. Esto es O. Y vamos a tirar un objeto. O sea, tenemos acá una pelota, en realidad podemos llamar una granada, que va a explotar después. Tiramos con un ángulo alfa, con una velocidad inicial V0. Entonces, esta pelota va a seguir una trayectoria que va a ser, como ustedes saben, una parábola. ¿Bien? Esto es tiro oblicuo. Ahora, en un tiempo determinado, que vamos a llamar TI, lo que va a pasar es que esto, en realidad una granada, va a explotar. O sea, en este tiempo esto explota. Y, mejor dicho, comienza a explotar. Vamos a imaginar a una explosión como un proceso que comienza y termina. Si bien las explosiones son muy rápidas, para verlas en general, si uno pudiese poner una cámara con mucha resolución temporal, uno vería que una explosión empieza en un momento y termina en otro. En tiempo final termina la explosión. Por la explosión me refiero, por ejemplo, a, no sé, dinamita que está puesta dentro de esto, por decir algo, o lo que fuese, o otra forma de ver esto, si uno no quiero pensar en términos de combustión química, es que en realidad esta pelota, si yo la veo desde más cerca, esta pelota en realidad son tres pelotas que están muy cercas entre sí, y hay como acá tres resortes muy comprimidos que en un determinado momento se sueltan. Esto es otra forma de verlo, esto es una especie de explosión que no necesitamos pensar en términos químicos acá, esto es simplemente una explosión que es puramente mecánica. ¿No? Es una forma en la cual esta pelota en realidad se separa de una pelota en tres. Entonces, algo que nos vamos a preguntar es si esto entonces en un determinado momento le pasa esto, explota, entonces va a haber tres fragmentos, supongamos, fragmento 1, fragmento 2 y fragmento 3, saliendo en tres direcciones distintas. O sea, este va a ser la masa 1 y va a tener velocidad 1, esta es la masa 2, va a tener velocidad 2, esta es la masa 3, va a tener velocidad 3. Entonces yo puedo preguntarme, primero lo que voy a preguntar es, ¿cómo es R de t? O sea, ¿cómo es la trayectoria del centro de masa para tiempos posteriores a tiempo final de la explosión?
Otra cosa que me voy a preguntar es cuál es la relación que existe entre, bueno, M1, entre M1B1, M2B2 y M3B3, entre los momentos de las tres pedazos de masa que salen disparados. O sea, por ejemplo, si yo conozco estos dos, yo puedo despejar cuál es este. Entonces, la primera pregunta es la más fácil de todas. ¿Cómo se sigue moviendo el centro de masa después de la explosión? ¿Se entiende la pregunta, no? Bien, acá están diciendo igual. Lo que están diciendo es que ahora esta pelota no está más, esta pelota se fragmentó, pero hay un punto geométrico de espacio que se sigue moviendo de esta forma, trazando una parábola. Y ese es el área del centro de masa. Y eso es correcto, ¿por qué? Bueno, porque las fuerzas externas al sistema siempre fueron las mismas, siempre fueron la masa total por la gravedad en inversor, o sea, la fuerza peso. ¿Está bien? Entonces, esas fuerzas externas son la masa total por R dos puntos del centro de masa. Entonces, la aceleración del centro de masa nunca cambió. Siempre fue lo mismo, siempre fue menos G en inversor. Es decir, el centro de masa, si bien ahora el sistema está formado por tres fragmentos que se van alejando de acá, cuando uno calcula la posición del centro de masa en base a estos fragmentos, va a encontrar que esto necesariamente tiene que seguir este movimiento. No puede haber otra opción, porque si no cambian las fuerzas externas al sistema, el centro de masa tiene que seguirse moviéndose de la misma forma. No importa que haya fuerzas internas, que pueden ser, por ejemplo, las de estos resortes, que hayan actuado y hayan hecho que estas cosas se separen. Son internas. Entonces, las fuerzas externas, la única sigue siendo el peso que actúa sobre todo el sistema, no cambió, entonces esto se tiene que seguir moviendo de la misma forma. ¿En eso lo ven? Genial. Bueno, y ahora viene lo que es delicado, que es cuál es la relación entre estas cosas. ¿Y por qué digo que es delicado? Bueno, porque eh, uno tiene que darse cuenta en realidad de que esto no es tan sencillo como uno piensa que es. O sea, lo que uno sabe es, uno puede encontrar cuánto vale, por ejemplo, el P inicial, ¿no? El P inicial, digamos el P, mejor dicho, a T igual T inicial, que es el momento antes de que comience esta explosión, es algo que, digamos, es la masa por el R punto sobre la velocidad del centro de masa en tiempo inicial. Y esto es lo que voy a llamar P inicial. El P, en el tiempo final, es decir, cuando ya terminó la explosión, es la masa por la velocidad en el tiempo final, la masa total por la velocidad del centro de masa en el tiempo final, y esto es lo que voy a llamar P final. Bien, entonces lo que a uno le gustaría hacer es decir que el P final es igual al P inicial. O sea, que la masa por la velocidad que tenía esto antes de reventar es igual a la que va a tener después. O sea, a uno le gustaría decir que P inicial es igual a P final. Y si esto sería cierto, entonces conociendo esto que está acá, vamos a pensar que es dato, que es la velocidad del momento en el cual esto explota, esto que está acá, el P final, es ahora el P de los tres fragmentos, es decir, de M1 por B1 más M2 por B2 más M3 por B3, y yo entonces ya puedo, si quiero, despejar cualquiera de estos en relación al de el P de los otros dos pedacitos y el P inicial. La pregunta es si esto que está acá es verdad o no. ¿Es verdad que el P inicial es igual al P final? ¿Ustedes qué dicen? ¿Puedo igualar el P en el momento
anterior a la explosión, el momento inmediatamente que comienza la explosión, mejor dicho, con el momento que es inmediatamente posterior. Bueno, recuerden cómo es la ecuación que nosotros encontramos para la conservación del P. La derivada del P total, si esto fuese cero, si la derivada del P total fuese cero, entonces yo podría decir que P es constante. Y si P es constante, entonces esto tiene que ser igual a esto, porque no cambió. Pero esto no es igual a cero, esto es igual justamente a las fuerzas externas al sistema. Las fuerzas externas al sistema no son cero, porque está actuando la gravedad. O sea, esto es menos m, g, inversor. O sea, yo no tengo derecho, en principio, a esperar que P sea constante. De hecho, P no va a ser constante, este movimiento. P va a cambiar, porque hay fuerzas externas. Yo no puedo, a priori, sin ninguna consideración adicional, venir y decir que el P, en el momento TI, va a ser igual al momento posterior TF, porque el P no es constante. Puede cambiar. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, Ezequiel dice se conserva el momento, y yo te digo, no, la respuesta es que no se conserva el momento. Esta situación no se conserva el momento. Acá estoy escribiéndote por qué no se conserva el momento. ¿Por qué? Bueno, porque la derivada de P total no es cero, es las fuerzas externas. Las fuerzas externas del sistema siguen siendo la gravedad. ¿Ok? Entonces, pareciera que no podemos resolver este problema. O sea, digamos, en principio podría ser que no seamos capaces de resolverlo, pero hay un motivo por el cual sí lo vamos a poder resolver, que es el siguiente. O sea, aunque sea aproximadamente. La derivada, o sea, si yo calculo cuánto vale, no sé, P final, yo digo que P final menos P inicial, esto que está acá se llama delta P, y que el T final menos el T inicial se llama delta T. Entonces, si yo calculo delta P sobre delta T, esto es el P final menos el P inicial sobre TF menos TI. O sea, si este delta T fuese muy pequeño, si TF estuviese muy cerca de TI, entonces esto sería prácticamente la derivada. ¿Está bien? Porque esto es un cociente incremental, esto es P, si quieren lo puedo escribir de esta forma, P de TF menos P de TI sobre TF menos TI. O sea, esto es aproximadamente la derivada de P respecto del tiempo. Y esto es lo que sabemos que vale fuerzas externas. Siempre. O sea, llegamos a la conclusión entonces que si estos tiempos, si el delta T es pequeño, entonces si el delta T es cercano a cero, si el delta T es pequeño, entonces delta P, el delta T para el otro lado, delta P es fuerzas externas por delta T. O sea, que yo puedo calcular cuánto vale mi P final menos mi P inicial, sabiendo, bueno, cómo valen las fuerzas externas en el tiempo, por este intervalo de tiempo delta T. Ahora, en una explosión, este intervalo de tiempo, fíjense que esta fuerza externa es el peso, es M por G. Entonces esto, si yo multiplico por un número extremadamente pequeño, que es básicamente la duración de la explosión, que es algo que es prácticamente instantáneo, piensen en resortes muy comprimidos, soltándose de golpe, es una fracción de una milésima de segundo, una micronésima de segundo. Esto entonces, lo que está al lado derecho de la ecuación, a todo fin práctico, es cero. Y yo puedo decir que entonces delta P es igual a cero, lo que es lo mismo P inicial es P final. El punto es el siguiente. Si bien no es cierto que en el tiempo que transcurre entre TI y TF no hay ninguna fuerza externa actuando, porque sí la hay, como ese tiempo es tan corto, el efecto de esa fuerza externa es esencialmente despreciable si es verdaderamente muy corto ese intervalo de tiempo, y yo puedo igualar el P final con el P inicial. O sea, dicho de otra forma, no es que P se conserva porque no hay fuerza externa, sino porque hay fuerza externa, pero actúa en un tiempo muy, 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 muy corto. ¿Está bien? Y eso es lo que me permite entonces hacer esto, igualar
y decir, bueno, entonces, por ejemplo, si yo quiero, no sé, cuánto vale la velocidad de la partícula 1, entonces simplemente es despejar. P inicial menos M2, B2, menos M3, B3, todo esto sobre M1. ¿Se entiende por qué yo tengo derecho a hacer esto en esta situación? Pero no podría hacerlo si fuese distinta la situación. Si fuese, por ejemplo, resortes muy lentos estos, resortes que lentamente, en un intervalo, no sé, en un tiempo de 1 segundo, me disparan estas masas, bueno, yo ahí ya no puedo decir que en 1 segundo es despreciable el cambio del momento debido a la fuerza externa. Entonces ahí voy a tener que hacer otra cosa distinta. ¿Está bien? Pero para un intervalo de tiempo muy corto, sí lo puedo decir. ¿Se entendió esto? Bueno. Ahora viene algo divertido, que va a responder muchas de sus dudas. Esta es una observación, para mí está bueno verlo. Es otra forma más distinta de ver esto. Está bueno verlo porque ayuda a explicar algunas cosas de la vida cotidiana. Capaz nunca se las pusieron a pensar, pero están ahí. Lo que voy a decir es, ok, sabemos, voy a definir algo que se llama impulso. Ahora voy a decir qué es el impulso. Sabemos entonces que la derivada del momento total del sistema es igual a las fuerzas externas al sistema. Yo lo que puedo hacer con esto entonces es pasar este diferencial t para el otro lado y quedarme entonces con el que el diferencial de p es igual a... es más, voy a considerar esto en principio en términos de módulos. O sea, sin la flechita. Vamos a considerarlos como el valor absoluto de esta relación. Si vale como vector, vale para los módulos, así que no hay problema. Entonces, vamos a considerarlo simplemente para que sea más fácil empezar a pensarlo. Entonces paso el dt para el otro lado y me queda que esto es esto. Entonces ahora integro entre los dos tiempos. Integro entonces entre un p inicial y un p final, el diferencial p, y lo integro entre un t inicial y el t final de esta fuerza externa al sistema, que puede depender del tiempo, acá lo pongo explícitamente, porque la fuerza puede cambiar en el tiempo, diferencial t. Lo que está al lado izquierdo es esencialmente es el delta P, o sea, ¿no? Es P final, la integral de 1. La integral de 1 es P. P evaluado entre P final y P inicial es P final menos P inicial. O sea, delta P. Delta P es igual a esta cantidad, que es la integral entre el tiempo inicial y el tiempo final de la fuerza externa respecto del tiempo. Y esta es la cantidad que yo voy a llamar impulso. Entonces, la gracia del impulso es la siguiente. Supónganse que ustedes observan que ocurre un determinado cambio de delta P. Por ejemplo, no sé, supónganse que ustedes se tiran de una pared, o sea, de una pared de una casa, ustedes están parados acá, entonces saltan, entonces cuando llegan al piso, ustedes, en el momento inmediatamente anterior, o sea, en lo que yo llamaría T inicial, ustedes tienen un P inicial, digamos que es su masa por su velocidad, la velocidad que adquirieron en esa caída, y en el T final ustedes tienen un P final que es 0. Ustedes quedan quietos en un momento posterior digamos, a la interacción que ustedes tienen con el piso. O sea, T inicial es el momento en el cual ustedes empiezan a tocar el piso, cuando caen, y T final es el momento en el que ustedes ya, digamos, llegaron a tener velocidad 0. En algún momento van a tener velocidad 0, es el T final, y el T inicial es el momento en que ustedes empiezan a tocar el piso. Entonces, el delta P es mb, no es
si acá le pongo un menos por el coso, por el sistema de coordenadas, esto es esencialmente mb, es el delta p. El cambio de momento es su masa por la velocidad que ustedes tenían cuando llegaron a tocar el piso. Ahora, lo que nos dice el impulso, lo que nos dice esta fórmula, es que hay muchas formas posibles en las que esto puede haber pasado. Porque lo importante es la integral debajo, digamos, la integral de la fuerza que ustedes sienten por la interacción con el normal del piso, en este caso, a lo largo del tiempo, pero esto se puede dar de muchas formas distintas. Por ejemplo, ustedes pueden tener que el tiempo inicial y el tiempo final están muy cerca, o sea que dura muy poco el proceso en el cual ustedes se detienen. Ustedes pueden tener que el tiempo inicial y el tiempo final están más separados. Esta es la fuerza externa que ustedes sienten como función del tiempo. Entonces, acá yo tengo que hacer dos curvas, pero lo importante es que esas dos curvas tienen que tener la misma área, es decir, la misma integral. ¿Está bien? Porque son dos procesos que tienen el mismo delta P. Lo que me determina el delta P es la integral de esa curva. Entonces, yo puedo imaginarme entonces que tengo una situación que es así, una situación que es así. Y el área, en cada uno de estos dos casos, tiene que ser el delta P, o sea, M por B. M por B. Esas son dos formas perfectamente posibles de caer y de chocar con el piso. ¿Cuál de estas dos formas les parece que va a minimizar las chances de que ustedes se quiebren, o se desgarren, o básicamente se maten? La segunda, ¿no? Porque en este caso, ustedes su cuerpo experimenta una fuerza máxima que es menor al caso en el cual esto pasa en un tiempo muy corto. Y esto es básicamente el motivo por el cual cuando ustedes caen, todos los animales en realidad, no caen con las piernas rígidas hacia abajo, sino que usamos las piernas como una especie de resorte para amortiguar la caída y extender este tiempo. Ustedes jamás caerían con las piernas así, rígidas, porque justamente estarían en este caso. Entonces lo que hacen es, no lo voy a poder dibujar, pero caen y después como que gradualmente van frenando las piernas hasta usarlas como una especie de resorte y después se recuperan y maximizan este tiempo de interacción. Y eso es lo que evita que se rompan el alma, básicamente. ¿Está bien? Ese también es el principio por el cual los autos se deforman tanto cuando se chocan. Ustedes, digamos, no dan mucha confianza los autos modernos, porque la gente, yo me acuerdo, mi papá solía decir eso, ¿no? Yo tenía un Ford Falcon, cuando yo cuando lo chocaba era rígido, no se rompía, era como, ¿entendés? Como indestructible. No es difícil hacer autos así. O sea, no es difícil agarrar autos, digo, los autos viejos eran un poco así, ¿no? Digo, que se chocan y no se deforman. Pero la pregunta es si realmente uno quiere que ese sea el tipo de autos que uno está manejando. Y la respuesta es que seguro que no, porque el motivo por el cual los autos se deforman cuando se chocan es justamente porque esa deformación extiende este tiempo en el cual están interactuando los autos hasta que se detienen. Y eso es lo que hace justamente que entonces la persona que está dentro siente fuerzas menores. O sea, la idea de que si un auto parece que está todo deformado después de que se chocó, ese auto es poco seguro, la respuesta es no necesariamente. Están hechos para que pase eso, justamente. ¿Está bien? Bueno. Entonces, para terminar, se entiende, ¿no? Digamos, qué es el impulso y digamos, cuál es la gracia. La fuerza. No, tenés que conectar. Accidentalmente está. La fuerza. Ahí está. La fuerza cambia en el tiempo. Su integral tiene que lograr el delta P. Y hay muchas formas distintas de lograrlo. Por ejemplo, vamos a hacer un caso más y terminamos. Pónganse, no sé si es un ejercicio de la guía, pero si no es ejercicio de la guía, está casi en la guía, o está en el luz y fin. Supongamos que tenemos una pelota, este es el piso, tenemos gravedad hacia abajo, y vamos a tener una pelota que a tiempo cero está empezando justo a tocar el piso. Es el momento en el cual comienza la interacción. En tiempos posteriores, si ustedes se fijan, o sea, en un tiempo posterior, en un tiempo más adelante, si esta es la velocidad de la pelota, o sea, la velocidad de la pelota inicial era
B0 hacia abajo, pongamos. Entonces, en un tiempo posterior, si la pelota es perfectamente elástica, en un TF final, ustedes lo que van a ver, T es igual a TF, es que la pelota sale hacia arriba con la misma velocidad B0, pero con un signo menos, o sea, rebota. Esto es básicamente lo que es rebotar. Y las pelotas, o sea, cuando nosotros las vemos rebotar típicamente, como este TF es tan cercano a lo que sería el T inicial, es decir, dura tan poco la interacción, nosotros vemos casi como que una pelota instantáneamente cambia su dirección de velocidad. Pero en realidad lo que pasa es otra cosa. Si uno mirase los tiempos intermedios, uno lo que vería es que la pelota se deforma, es una cosa así, pues en un tiempo intermedio incluso todavía se puede hacer todavía más plana, una cosa así. O sea, esto estoy dibujando no es exagerado. Digamos, las pelotas se deforman de esta forma. Y finalmente se empieza a recuperar y finalmente llega a revertir su vector momento. Entonces, durante un tiempo TF ocurre esa interacción. ¿Okay? Durante un tiempo TF, la pelota interactúa con la fuerza que le hace rebotar, que es la única fuerza posible, que es la normal del piso. Entonces, una pregunta que uno puede hacerse es, ¿cuánto vale en promedio? Es decir, en promedio me refiero a promediado sobre todo este tiempo, no en un tiempo particular. En promedio, la fuerza normal sobre la pelota. Y para hacerlo un poco menos aburrido, vamos a ponerle números. Vamos a decir, supongamos que la velocidad V0 son 10 metros sobre segundo, que la masa de la pelota es 1 kilogramo. Es una pelota notablemente pesada, pero bueno, eso sí. Entonces, nosotros podemos calcular fácil el delta P. El delta P viene de plantear el P final menos el P inicial. ¿Está bien? El P inicial va a ser la masa, 1 kilogramo, por la velocidad. Supongamos, pongamos un eje universal hacia arriba. Entonces, esto viene con un signo menos. Menos 10 metros sobre segundo universal. O sea, esto me da menos 10 kilogramos metros sobre segundo en universal. Esto que está acá, kilogramos metros sobre segundo, es la unidad de momento lineal, que no tiene un nombre. O sea, no es que, por algún motivo que yo no conozco, no. Hubiese todo bueno llamarlas Galileo, entonces esto diría esto es un Galileo, pero por algún motivo nadie la llama así, por ejemplo, entonces no tiene nombre. El P final es lo mismo, es la masa por la velocidad final, que es la misma pero con más hacia arriba universal. Y esto es 10 kilogramos metros sobre segundo universal. Entonces el delta P, o sea el P final menos el P inicial, el delta P va a ser 10 menos 10, o sea va a ser 20 kilogramos metros sobre segundo. Esto es el cambio de momento lineal de la pelota que ocurre entre T0 y T final. Entonces, lo que nosotros sabemos, por supuesto, es que eso no es instantáneo. O sea, lo que nosotros sabemos es que en realidad ese delta P va a ser la integral entre 0 y T final de las fuerzas externas que actúan sobre la confusión del tiempo, sobre la pelota. ¿Qué tengo que poner adentro de esta ecuación? O sea, ¿qué tengo que poner adentro de la integral? ¿Cuáles son las fuerzas externas que tengo que considerar? ¿Qué fuerza hay actuando sobre la pelota mientras choca? Imagínense que hacen un diagrama de cuerpo libre en distintos momentos. ¿Qué fuerzas ven en este diagrama de cuerpo libre o en este o en este? Claro, van a ver N, que además va a depender del tiempo, probablemente acá sea mayor que acá, pongamos, y siempre M, G hacia abajo, siempre está. O sea, fuerza-peso siempre está, nunca deja de estar. Porque nunca nadie desactiva el campo gravitatorio de la Tierra. ¿Está bien? Entonces esto va a ser, por cómo pusimos el sistema, ¿de acuerdo? Va a ser N, la normal, como función del tiempo,
menos mg en inversor diferencial t. ¿Ok? Y esta ecuación, digamos, yo la puedo dividir en dos partes, 0 tf n de t menos, bueno, inversor multiplicando a esta integral 0 tf de mg. mg es 1 kilogramo, si tomo como g aproximadamente, g lo tomo como aproximadamente 10 metros sobre segundo cuadrado, entonces esto va a ser 1 kilogramo por 10, esto va a ser 10 newton diferencial tiempo. Donde este tf además vale 0.02. Entonces, esta integral que está acá es la integral de una constante, 10, o sea, esta integral que está acá va a valer 10 newton por t final menos t inicial por 0.02 segundos. Newton por segundo tiene unidad justamente de momento. ¿Está bien? Y esto vale algo así como 0.2 kilogramos metros sobre segundo. O sea, esto un poco ejemplifica lo que yo decía antes, ¿no? Que como este tiempo es muy corto, fíjense que entonces el cambio, digamos, lo que contribuye a este cambio, la fuerza gravitatoria, digamos, lo que sería fuerza-peso, es muy pequeño, porque 0.2 es un número pequeño comparado con el delta P, que era 20. ¿Está bien? Pero bueno, podríamos haberlo despreciado. O sea, si no lo despreciamos, yo lo paso sumando para el otro lado no, la fuerza no es interna, mi sistema es la pelota. Eso quizás no lo dije, pero bueno, mi sistema es la pelota. ¿Ok? Entonces, la normal es externa a la pelota. Bueno, entonces lo que me quedó entonces es, si yo, aparte de ahora, como todo lo que está en esta ecuación, en realidad está en inversor, delta P está en inversor, la normal está en inversor, esto está en inversor, puedo sacarme encima de inversor y puedo trabajar con una ecuación escalar, básicamente, donde asumo que todo lo que estoy escribiendo ya está en inversor. Entonces, esto es lo que está, esto es delta P, esto es la integral entre 0 y 0.02 segundos, la normal de t como función del tiempo, y me quedó menos esta integral que pude hacer, porque sabía todo. Sabía cuánto era mg, sabía cuánto era el t final. O sea, 0.2 kilogramos metros sobre segundo. Fíjense que entonces yo paso esto para el otro lado y me queda 20.2 kilogramos metros sobre segundo, que es este punto 2 es lo que yo no tendría si hubiese despreciado la fuerza-peso, porque el tiempo de interacción fue muy corto, fíjense que no está tan mal. Y ahora me queda calcular esta integral, 0.02 segundos, de la normal de t, diferencial t. Y esta integral no la podemos calcular, por supuesto, porque no sabemos cuánto vale n de t. Nosotros no tenemos ni idea cómo es la forma de n de t. O sea, podríamos tirar alguna hipótesis, podemos pensar en términos de, por ejemplo, si es un resorte, lo que está unido a la pelota, podemos pensar algo de ese estilo, pero no lo vamos a hacer por ahora. Pero lo único que necesitamos saber es la fuerza, lo único que nos pide es la fuerza promedio. Entonces, ¿qué significa la fuerza promedio? Bueno, lo que significa es que ustedes están acá en 0, acá están en 0.02 segundos. Y la fuerza n de t real es una forma así, supongamos. ¿Ok? Y esta integral, entonces, es lo que tiene que valer 20.2 kilogramos metros por segundo. Ahora, yo puedo en realidad pensar a esto como un rectángulo. Imagínense un rectángulo que está puesto acá y tiene la misma área que lo que está en violeta. ¿Bien? Entonces, este rectángulo que está acá, lo que cumple es entonces que la base, 0.02 segundos, por la altura, que es lo que yo voy a llamar la normal promedio, y la voy a anotar con estas llaves, n, esto es exactamente igual a lo que está rayado en las líneas violetas, que es lo que dijimos, que era 20.2 kilogramos metros sobre segundo. Entonces yo acá directamente puedo pasar esto dividiendo y encontrar cuál tiene que ser entonces la altura de este rectángulo que tiene área igual a la verdadera curva de n de t, solo que la estoy considerando como una fuerza normal constante, que es en realidad justamente la fuerza normal promedio que siente el tiempo de esa pelota. Entonces, cuando ustedes hacen esa cuenta, esencialmente llegan a que la fuerza esta, n promedio, es algo así como bastante,
bastante. Es 1010 Newton. Y esto es en promedio, esto es, por ejemplo, la fuerza que ustedes sienten si se acuestan en el piso y alguien les pone encima una masa de 100 kilogramos, aproximadamente. Nada, es bastante. Esta es la fuerza normal, digamos, promedio. Va a haber, obviamente, un momento en el cual sea todavía mucho mayor esta fuerza, que es este punto, el punto en el que vuelve la interacción. Probablemente sea va a ser el punto intermedio con la pelota está toda achatada. Pero en promedio, usted lo puede pensar como la acción de una fuerza constante, que es lo que llamamos fuerza normal promedio, y eso básicamente es lo que vale. Entonces, nada, la idea de esto es que uno puede tratar las interacciones como instantáneas, si los tiempos final e inicial están muy cerca, pero si no está muy cerca, digamos, uno puede, aunque sea, incluso sin conocer la forma exacta de la fuerza de interacción, uno puede estimar cosas sobre esa fuerza. Por ejemplo, cuánto vale en promedio durante ese intervalo. ¿Está bien? Lo cual es no menor. ¿Sí? Estimamos algo sobre interacción, de la cual no sabíamos nada, salvo, bueno, cuánto era el momento final y el momento inicial. ¿Está bien? Lo cual es bastante interesante. No, el promedio, no, para nada, no hay que hacer Python ni nada, o sea, simplemente es geométrico, digamos. Yo no conozco cuánto vale NT. Esto es 0.02, que es un dato del problema, y NT puede tener cualquier curva. Yo lo que digo es que va a haber alguna curva, digamos, no importa la curva que esto tenga, yo lo que digo es que va a haber algún valor acá, de forma tal que esta caja que yo dibujo tenga la misma área que la curva NT. ¿Está bien? Y el valor, ese valor que es constante, es lo que voy a llamar valor medio. Entonces ya está, porque yo ahora digo que entonces la altura de esa caja, o por la base de esa caja, como tiene la misma área que la curva esta que yo no conocía, pero no importa, no la tengo que conocer, eso es igual a, bueno, el cambio de delta P que yo había medido. Ya tengo todo entonces lo que necesito acá para despejar cuánto vale esto. Paso dividiendo y listo. ¿Está bien? Entonces yo no necesito saber cuánto vale NT exactamente, lo único que me interesa es saber en promedio cuánto vale la interacción. ¿Está bien? La normal es alta, porque tenés que lograr que haya un cambio de momento determinado en un tiempo muy corto. O sea, el tiempo son 0.02 segundos. Primero que una pelota de 1 kilogramo en general es una exageración, ¿no? Pero supóngate que no importa, o sea, supóngate que fuese de medio kilogramo, o un cuarto, digamos, también sería bastante la normal. Bueno, eso es esencialmente por lo que yo dije hace un rato, ¿no? Que si vos tenés una interacción que es corta, entonces necesitas que sea picuda para que el área sea igual a delta P. Si vos tuvieses una interacción más larga, tienes una interacción cuya área también es delta P, pero como la base es mayor, entonces no necesitas un pico tan grande de la fuerza. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, yo no me acuerdo si estaba en la guía o en el Alonso Fino, pero bueno, nada, está bueno igual. Bueno, entonces la clase que viene vamos a ver lo que sería el análogo al momento lineal, pero ahora para sistemas que están rotando, que se llama el momento angular. Y nada, los voy a dejar con la gente de la práctica. A ver si encuentro a alguien de la práctica, creo que está Flor. No sé si a ver si está Flor, si no estoy por acá. Ah, bueno, ahí la dejo, Flor. Bueno, listo, gente. Bueno, Genial. nos vemos. Que tengan buena semana. Adiós.